Bienvenidos a otro fascinante viaje literario en nuestro canal de audiolibros. Hoy les traemos una historia inquietante y llena de misterio. La verdad sobre el caso del señor Valdemar, un cuento fascinante de Edgar Allan Poe. Si eres amante del suspense y lo sobrenatural, este relato te mantendrá al borde de tu asiento. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y activar la campanita para que no te pierdas ningún capítulo de nuestros próximos relatos. A lo largo de 15 capítulos, exploraremos cómo un hombre, el señor Valdemar, queda atrapado entre la vida y la muerte debido a un experimento de hipnosis. ¿Podrá escapar de este estado liminal? ¿Qué secretos oscuros se desvelarán en su caso? Acompáñanos en este inquietante recorrido. Ahora, sin más preámbulos, comencemos con el primer capítulo de la verdad sobre el caso del señor Valdemar. Capítulo 1. Introducción al caso del señor Valdemar. La historia que hoy les traigo tiene sus raíces en un evento que, aunque incomprensible, dejó una huella indeleble en mi memoria. A lo largo de este relato, compartiré con ustedes los detalles de un caso que me fue confiado en una época donde el misterio y lo inexplicable formaban parte de la cotidianidad de mi vida. Sin embargo, lo que pronto descubrirán es que este no es un simple caso médico, sino uno que desafió los límites entre la vida y la muerte, entre la realidad y la fantasía. Soy un hombre de ciencia, un médico con años de práctica. Siempre he sido escéptico de todo lo que no se pueda explicar a través de principios racionales. En mi ejercicio profesional, me he enfrentado a muchos enfermos, a muchas muertes, pero ninguno de esos casos se acercó a lo que experimenté con el señor Valdemar. Este hombre, que hasta el día de hoy sigue siendo un enigma para mí, fue uno de los pacientes más extraños que jamás conocí. El señor Valdemar era un hombre de una salud precaria. A pesar de ser relativamente joven, su salud había decaído de manera alarmante. Las enfermedades que lo aquejaban no parecían tener cura en la medicina tradicional, y poco a poco se fue aproximando a lo que se consideraba su inevitable destino, la muerte. Sin embargo, lo que lo hacía especial no era solo su grave estado de salud, sino también su disposición a aceptar un tratamiento experimental en el que yo mismo había estado trabajando. Me encontraba involucrado en investigaciones sobre la hipnosis, un campo que aún despertaba muchas dudas y controversias en la comunidad científica. A pesar de mis reservas, había llegado a la conclusión de que la hipnosis podría tener aplicaciones útiles en casos extremos, como el tratamiento del dolor o incluso el alivio de ciertos síntomas de enfermedades terminales. El señor Valdemar, por su parte, se mostró sorprendentemente receptivo a la idea, dispuesto a probar cualquier cosa que pudiera aliviar su sufrimiento. Era un hombre que se encontraba en un estado de desesperación total, y en ese momento, me ofrecí como la última esperanza. Le propuse intentar un tratamiento hipnótico, un tratamiento que, aunque desconocido para muchos, podría aliviar su sufrimiento y quizás, de algún modo, permitirle hallar algo de consuelo en los días que le quedaban. A pesar de que los principios de la hipnosis no estaban completamente aceptados en la medicina de la época, mi experiencia en la práctica me llevó a creer que podría lograr una mejora, aunque fuese leve. Nos encontramos en una habitación silenciosa de su casa, en la que él se había recluido, esperando el desenlace fatal que todos sabíamos que llegaría. Mientras él se acomodaba en una silla cómoda, con la luz de la tarde entrando suavemente por las ventanas, le expliqué el proceso, le aseguré que lo mantendría bajo control y que la experiencia sería completamente segura. Aunque su aspecto era el de un hombre agotado, sus ojos mostraban una determinación inquebrantable. Al parecer, había llegado a un punto en su vida en el que ya no temía lo que pudiera suceder a continuación. Era un hombre rendido, pero al mismo tiempo, lleno de esperanza en lo desconocido. Así comenzó todo. Cuando el proceso de hipnosis dio inicio, lo que ocurrió fue algo que jamás habría esperado. Un cambio en la naturaleza del caso comenzó a hacerse evidente, aunque en ese momento no comprendí del todo lo que estaba sucediendo. Mientras el señor Valdemar caía lentamente en un trance profundo, su cuerpo relajado y su respiración se volvieron más lentas, casi imperceptibles. El silencio en la habitación era tan denso que se podía sentir como una presencia palpable. Dejé que el proceso siguiera su curso, guiando su mente con mis palabras, pero lo que ocurrió después sería más allá de lo que mis conocimientos médicos o mis creencias racionales podían explicar. Era tan solo el comienzo de algo que transformaría la comprensión que tenía sobre la vida, la muerte y todo lo que se encuentra entre ambos. En ese instante, aunque no lo sabía aún, el señor Valdemar se convertiría en el epicentro de uno de los sucesos más extraordinarios y aterradores que jamás podrían haber sido concebidos en la ciencia,
un misterio que seguiría siendo objeto de reflexión por muchos años más. Capítulo 2. El encuentro con Valdemar. Había algo peculiar en la manera en que el señor Valdemar se encontraba en ese momento de su vida. A pesar de la grave enfermedad que lo consumía, su actitud era serena, casi filosófica. Nunca lo vi quejarse ni expresar arrepentimiento por lo que estaba por venir. De alguna manera, parecía estar en paz con su destino, una paz que muchos de sus conocidos y amigos no compartían. La muerte ya lo rondaba, y la aceptación de esa realidad parecía haberle otorgado una claridad peculiar en su mente. Recuerdo claramente la primera vez que entré en su habitación. Era un espacio oscuro, con cortinas gruesas que dejaban pasar poca luz del día. En el aire flotaba un aroma denso de medicamentos y el sonido de la respiración entrecortada de Valdemar, que se percibía como un leve eco en la quietud de la habitación. La cama en la que yacía parecía demasiado grande para él, dado lo frágil que se había vuelto. Cuando me presenté ante él por primera vez, Valdemar me observó fijamente. Sus ojos, aunque algo opacos por la fiebre y el desgaste, mantenían una intensidad penetrante. No se mostró sorprendido por mi visita, lo cual resultó algo desconcertante. Parecía que de alguna manera ya esperaba mi llegada. «Doctor, entiendo que su método es algo poco convencional», dijo con una voz suave, pero firme, como si se estuviera entregando a un destino que no podía evitar. «Lo sé», respondí, tomando asiento a su lado. La hipnosis no es un tratamiento común, y muchos dudan de su efectividad. Pero he llegado a la conclusión de que, en su caso, podría ofrecerle algo que ninguna medicina tradicional podría. Sus ojos se entrecerraron levemente, como si considerara mis palabras antes de responder. He llegado a un punto en el que cualquier cosa que me ofrezca puede ser la última oportunidad para encontrar algo de alivio. La muerte se acerca, y me encuentro atrapado entre la espera y la desesperación. Si su método tiene alguna posibilidad de brindarme paz, estoy dispuesto a intentarlo. Hubo una pausa en la que no supe qué decir. Me sorprendió su falta de temor, la calma con la que aceptaba lo que le ofrecía. Era como si, en sus últimos días, hubiera alcanzado una especie de lucidez existencial que no era común encontrar en los enfermos terminales. Finalmente, me incliné hacia él, mostrándole una sonrisa tranquila. Entonces, empecemos. Le expliqué el procedimiento. Le aseguré que no sufriría en ningún momento, que la hipnosis solo induciría un estado profundo de relajación en el que su mente se liberaría del dolor y el estrés. La idea era no solo mitigar el sufrimiento físico que causaba su enfermedad, sino también aliviar su mente de los pensamientos que lo atormentaban. Valdemar, como era de esperar, no expresó ni una sola duda. Con un leve movimiento de su cabeza, aceptó las condiciones, y su disposición me dio la confianza necesaria para comenzar. Lo que sucedió después, sin embargo, fue algo que jamás habría imaginado. Me concentré en guiarlo hacia un estado de trance. Hablé lentamente, con voz suave, pidiéndole que cerrara los ojos y se centrara en mi voz. Le hablé de la paz que lo esperaba, del bienestar que podría experimentar si se entregaba completamente a la hipnosis. A medida que sus músculos se relajaban, su respiración se volvía más rítmica y profunda. Poco a poco, sus movimientos cesaron, y su cuerpo se volvió tan rígido como una estatua. Pero no fue en ese instante cuando me di cuenta de que algo extraño estaba ocurriendo. Fue cuando observé sus ojos, que permanecían ligeramente abiertos, sin mostrar el vacío común en los ojos de los que se encuentran en un estado hipnótico profundo. En lugar de la relajación que esperaba, había algo más en su mirada, una conciencia inquietante, como si no hubiera caído completamente en el trance, sino que su mente permaneciera alerta, observando cada detalle que ocurría a su alrededor. Un ligero escalofrío recorrió mi espina dorsal. Sin embargo, seguí adelante, repitiendo las instrucciones, profundizando en el trance. A medida que pasaban los minutos, me aseguré de que sus pensamientos se alejaran del dolor y de sus miedos. Pero pronto me di cuenta de que este no era un caso normal. Algo más, algo que no podía comprender en ese momento, parecía estar sucediendo en la mente del señor Valdemar. A medida que las horas pasaban, la respiración de Valdemar se volvía más lenta, pero no había signos de la decadencia típica de un enfermo que se acerca a la muerte. De alguna manera, su cuerpo, aunque evidentemente desgastado por la enfermedad, no mostraba los signos de descomposición que normalmente acompañan al final de la vida. De hecho, en cierto momento, noté que su piel, que en principio se veía pálida y opaca,
comenzó a adquirir un tono algo más saludable, un tinte que era completamente inexplicable. Intenté no dejar que mis pensamientos se desviaran. Recordaba que el proceso debía seguir su curso, que este era un tratamiento, no una casualidad. Sin embargo, la inquietud creció dentro de mí, mientras me preguntaba si la hipnosis estaba teniendo algún efecto que escapaba a mi entendimiento. Dejé que Valdemar descansara en su trance, mientras pensaba en los eventos de la noche. Sentía que había algo más bajo la superficie de lo que estaba ocurriendo, pero no podía identificarlo aún. En ese momento, no sabía que estaba presenciando algo que alteraría toda mi comprensión de la vida y la muerte. Este sería solo el principio. En los próximos días, el misterio de lo que sucedió con el señor Valdemar se iría revelando de manera gradual, y con ello, también lo haría la verdadera naturaleza de lo que había desencadenado. Lo que en principio parecía un simple experimento, pronto se transformaría en un enigma inquietante y aterrador. Capítulo 3. El experimento hipnótico. Después de la primera sesión, me encontraba algo desconcertado, pero también curioso. El comportamiento del señor Valdemar había sido completamente diferente a cualquier otro paciente que hubiera tratado en el pasado. A lo largo de mis años como médico, había tenido la oportunidad de observar a varios enfermos terminales, pero ninguno de ellos había mostrado la reacción tan intrigante y fuera de lo común que presentó Valdemar durante el tratamiento. Sus ojos, aunque abiertos en apariencia, no reflejaban la calma típica de un paciente en trance. En su lugar, había una concentración, una tensión en su mirada que desafiaba las leyes de la naturaleza. Sin embargo, estaba determinado a continuar, convencido de que este experimento podría traer consigo resultados que ni siquiera la medicina convencional podría ofrecer. En los días que siguieron, me mantuve firme en mi propósito. La hipnosis, al principio una mera herramienta para aliviar el sufrimiento de Valdemar, se convirtió en un medio para explorar algo mucho más profundo. ¿Qué sucedería si pudiéramos ir más allá de los límites convencionales de la vida y la muerte? Esa pregunta comenzó a perseguirme, volviéndose un susurro en mi mente mientras me preparaba para nuestra siguiente sesión. El tercer día, me dirigí nuevamente hacia la casa del señor Valdemar, llevando conmigo la determinación de llevar el experimento aún más lejos. Había notado ciertas mejoras en su apariencia. Su piel, que antes había estado pálida y fría, ahora presentaba un leve tono rosado, aunque todavía mostraba señales de la enfermedad que lo aquejaba. Esta extraña transformación en su condición física me desconcertaba, pero, al mismo tiempo, me impulsaba a seguir explorando los límites de lo que podría ser posible a través de la hipnosis. Al llegar a su habitación, lo encontré acostado en la misma posición en la que lo había dejado días antes. Su respiración, aunque débil, era regular. Estaba listo para continuar con el tratamiento, pero esta vez decidí aplicar una técnica más profunda. Quería ir más allá del simple alivio del dolor y someterlo a una hipnosis tan profunda que pudiera ver hasta qué punto podría mantenerse consciente de su entorno, incluso si su cuerpo ya estaba en un proceso irreversible de descomposición. Lo observé mientras lo acomodaba en su silla. No podía evitar sentir una mezcla de fascinación y temor. Sabía que el experimento se encontraba en una línea peligrosa, pues no había precedentes de lo que estábamos intentando. Mientras le hablaba en tono suave, indicando que debía relajarse y dejar que su mente se liberara del cuerpo, sus ojos se entrecerraron lentamente, como si estuviera escuchando una melodía distante. Señor Valdemar, le dije, esta vez quiero que se permita ir más allá de su cuerpo. Quiero que se imagine flotando, suspendido en un estado de paz absoluta, como si ya no estuviera atado a la carne. ¿Lo siente? ¿Lo entiende? Su respiración se hizo más lenta y profunda. En ese momento, no pude evitar notar un cambio más pronunciado en su rostro. Sus facciones se relajaron, pero, al mismo tiempo, algo en sus ojos cambió. Había algo más en él, algo que no lograba identificar del todo, pero que me producía una sensación indescriptible. Continué hablando en voz baja, guiándolo hacia un trance más profundo, casi como si estuviera sumergiéndolo en un estado intermedio entre la vida y la muerte. Había experimentado la hipnosis con otros pacientes antes, pero nunca con tal intensidad. En lugar de simplemente aliviar el dolor o inducir un estado de calma, ahora mi objetivo era explorar la frontera entre la vida y la muerte, intentando trascenderla. De repente, una sensación extraña comenzó a apoderarse de mí. Era como si algo estuviera cambiando en el aire mismo, una presión que no podía entender, pero que se volvía cada vez más palpable.
Valdemar, en su trance, emitió un leve suspiro, y por un momento, me detuve, observando cada uno de sus movimientos. Fue en ese momento cuando su piel comenzó a adoptar un tono más saludable, una coloración que no correspondía con su grave estado físico. Era como si su cuerpo estuviera reaccionando a la hipnosis de manera extraña, como si el proceso de la muerte estuviera suspendido en el aire, aún no consumado, pero tampoco revertido. Me acerqué a él para asegurarme de que todo estaba en orden. Al tocar su brazo, noté que su piel ya no estaba tan fría como antes. Algo no encajaba, pero no podía identificar exactamente qué era. Señor Valdemar, le hablé nuevamente, manteniendo mi voz tranquila y suave. ¿Puede escucharme? ¿Sigue consciente de lo que ocurre a su alrededor? Una vez más, no hubo respuesta verbal. Sin embargo, una sensación extraña recorrió mi espalda. Sus ojos, que estaban semiabiertos, parecían fijarse en un punto lejano, como si realmente estuviera escuchando, pero no en este mundo. Era una mirada profunda, absorta en algo que yo no podía percibir. Por un momento, me sentí atrapado entre dos realidades: la conciencia que aparentemente aún mantenía el señor Valdemar y el profundo trance en el que se encontraba. ¿Podía su mente estar consciente aún cuando su cuerpo comenzaba a fallar? ¿O acaso era una ilusión de la hipnosis que distorsionaba la percepción de ambos mundos? Decidí continuar con el experimento, confiado en que la hipnosis podría ofrecernos alguna respuesta. Sin embargo, cada vez que trataba de llevarlo más profundamente en su trance, algo dentro de mí me decía que estaba desbordando los límites de lo que debería haber sido posible. Los signos de mejoría en su apariencia solo incrementaban mi confusión. ¿Acaso la hipnosis podía ir más allá de lo que la ciencia había imaginado? ¿Podría la mente humana superar los límites del cuerpo y desafiar la muerte misma? Continué con el procedimiento, guiando su respiración y su mente a un estado más profundo, más allá de lo que jamás había intentado antes. Pero lo que descubrí en esa sesión solo fue el comienzo de una serie de eventos que, con el paso de los días, se volverían cada vez más inexplicables. El caso de Valdemar estaba tomando un giro que me llevaría a terrenos desconocidos, donde la muerte, la vida y la conciencia se entrelazaban de maneras que mi formación científica no podía explicar. Y mientras el tiempo avanzaba, su destino parecía acercarse a un desenlace que ni siquiera yo, como médico, podría prever. Capítulo 4. El comienzo de lo inexplicable. El cuarto día de tratamiento fue uno de esos momentos que marcarían un antes y un después en mi carrera. Tras las sesiones de hipnosis previas, algo había comenzado a cambiar, no solo en el comportamiento del señor Valdemar, sino también en el entorno mismo. Desde ese primer momento en que lo sumergí en el trance, había una extraña sensación que me acompañaba cada vez que entraba en la habitación, una presión en el aire, un cambio sutil que no se podía ubicar ni en la ciencia ni en la lógica. El cuarto día, al llegar a su casa, algo parecía diferente. La habitación de Valdemar estaba más fría que nunca. La luz que se filtraba a través de las cortinas, en lugar de parecer suave y reconfortante, parecía cargada de una densidad incómoda, como si la propia atmósfera estuviera resistiéndose a la idea de lo que estaba a punto de ocurrir. No obstante, la razón me dijo que debía seguir adelante. Mis instintos profesionales, la lógica científica, me impulsaban a proceder, a encontrar una explicación racional a lo que había estado sucediendo. Cuando entré en la habitación, me sorprendió ver al señor Valdemar en un estado aún más extraño que antes. Su rostro estaba más relajado que en la sesión anterior, pero había algo en sus ojos que resultaba desconcertante. Aunque en apariencia su cuerpo seguía igual de deteriorado por la enfermedad, sus ojos reflejaban una intensidad que desbordaba la quietud propia de los pacientes en trance. No estaba completamente despierto, pero tampoco parecía completamente dormido. Era como si existiera entre dos mundos, uno tangible y otro intangible. Decidí proceder con cautela. Le hablé en voz baja, intentando aliviar la tensión en el aire, asegurándome de que su mente no se viera perturbada por la atmósfera extraña que rodeaba la habitación. Señor Valdemar, le dije con voz suave, hoy vamos a intentar un enfoque diferente. Quiero que se concentre solo en la sensación de mi voz, que se libere de cualquier pensamiento o dolor. Relájese y deje que su mente fluya libre. Sus ojos permanecieron fijos, pero no hubo respuesta. Intenté tocar su brazo, esperando que el contacto ayudara a inducirlo a un estado más profundo. Pero al instante de rozar su piel, una sensación extraña me recorrió.
No era solo la frialdad que normalmente acompañaba a los enfermos terminales, sino algo mucho más perturbador. Su piel estaba rígida, como si hubiera perdido la capacidad de ser flexible. A pesar de la rigidez de sus miembros, su respiración seguía siendo normal, aunque apenas audible. Decidí ignorar la sensación incómoda que comenzaba a invadir mi mente y procedí a profundizar su trance. Le hablé con más firmeza, pidiéndole que se concentrara más. Observé cómo sus ojos se mantenían abiertos, pero no mostraban signos de fatiga o incomodidad. Era como si su mente estuviera fuera de su cuerpo, flotando en algún lugar entre la vida y la muerte. Pasaron varios minutos, y para mi sorpresa, la rigidez de su cuerpo comenzó a disiparse, pero no de la manera que yo esperaba. En lugar de volver a un estado más natural, la rigidez se transformó en algo aún más extraño. Su piel, que había adquirido un tono ligeramente más saludable en las sesiones anteriores, se volvió ahora pálida de una forma casi translúcida, como si estuviera perdiendo toda su opacidad, como si la vida misma estuviera despojándolo lentamente de su humanidad. Al ver este cambio, una incomodidad creciente se apoderó de mí. Sabía que algo no estaba bien, que lo que estaba presenciando ya no podía explicarse con mis conocimientos médicos ni con los principios de la ciencia. Mis pensamientos se mezclaban con la duda y la curiosidad. ¿Qué estaba ocurriendo realmente? ¿Era la hipnosis capaz de alterar no solo la mente, sino también la materia del cuerpo? Pese a mis dudas, decidí que debía seguir con el tratamiento. Tal vez estaba comenzando a ver cosas que no existían. Tal vez la fatiga y el estrés mental de los últimos días me estaban llevando a percibir un cambio que no era real. Necesitaba comprobar que no estaba siendo víctima de alguna ilusión, así que continué. Le pedí al señor Valdemar que se concentrara más profundamente en su respiración, que dejara que su mente se disociara completamente del dolor y de su cuerpo. Le aseguré que estaba seguro, que su condición era controlable a través del proceso hipnótico. Sin embargo, lo que sucedió a continuación me hizo dudar de todo. A medida que lo guiaba, observé un leve movimiento en sus labios, casi imperceptible. Pensé que tal vez estaba empezando a murmurar algo, pero cuando me acerqué más, pude escuchar claramente un susurro, una palabra que escapaba de su boca con una claridad aterradora. ¡Ayúdame! Mi corazón se aceleró. Nunca había presenciado algo así en un paciente hipnotizado. Los pacientes, en su mayoría, permanecían en un estado de completa pasividad, sin poder interactuar o hablar durante el trance. ¿Era posible que el señor Valdemar estuviera tan consciente de su situación como para pedir ayuda? O tal vez su mente, atrapada entre dos mundos, estaba tratando de comunicarse de una manera que yo no entendía. El susurro se repitió, esta vez más fuerte. ¡Ayúdame! No puedo. No puedo. Con una sensación de creciente alarma, me retiré un paso atrás. Valdemar parecía estar completamente inmóvil, pero las palabras seguían saliendo de sus labios, como si la voz misma viniera de lo más profundo de su ser. De repente, la atmósfera se volvió aún más densa. El aire, que ya de por sí estaba cargado, parecía volverse casi opresivo. La temperatura de la habitación descendió rápidamente. Un frío glaciar se esparció por el espacio, y el silencio, que había estado presente en todo momento, ahora era absoluto, sepulcral. Fue entonces cuando comencé a notar un cambio aún más inquietante. Su respiración, que antes había sido apenas audible, comenzó a ralentizarse, como si estuviera suspendida en el tiempo. Su piel, que había estado tan rígida, ahora parecía descomponerse de una manera que no podía comprender. Aunque su cuerpo no mostraba signos claros de descomposición, algo dentro de mí, una sensación visceral, me decía que todo lo que veía estaba fuera de lugar. No era simplemente la muerte la que se acercaba a Valdemar, era algo mucho más siniestro. Mi mente estaba llena de preguntas, pero también de miedos. ¿Realmente estaba yo presenciando lo que ocurría en ese cuerpo inmóvil? ¿Era la hipnosis un medio para algo más grande, algo mucho más allá de nuestra comprensión? A medida que las horas pasaban, la tensión aumentaba, y lo que parecía un simple caso de hipnosis comenzaba a convertirse en un verdadero misterio, uno que me perseguiría por el resto de mi vida. Capítulo 5. La inquietud creciente. Los días que siguieron a la sesión del cuarto día se convirtieron en una espiral de inquietud y confusión. Aunque los resultados de la hipnosis seguían siendo inusuales, algo en mi interior me instaba a continuar con el experimento. Estaba convencido de que estaba al borde de un descubrimiento monumental,
algo que podría cambiar la comprensión de la mente humana, la muerte y la vida misma. Sin embargo, mientras más avanzaba, más se desdibujaban las fronteras entre la ciencia y lo inexplicable. Durante los siguientes días, el estado del señor Valdemar continuaba siendo extraño. Aunque la hipnosis lo mantenía en un trance profundo, había algo perturbador en la forma en que su cuerpo reaccionaba. Su piel, que en principio había recuperado un tono saludable, comenzó a adoptar una palidez espantosa. No era una palidez común, como la de un enfermo terminal, sino algo más etéreo, casi translúcido. Había perdido toda su rigidez, pero también parecía haber perdido toda la vitalidad. A pesar de que su respiración continuaba siendo leve, la atmósfera en la habitación era cada vez más pesada. Un frío inexplicable envolvía el espacio, como si el mismo aire estuviera siendo drenado de su calor. Todo lo que ocurría en esa habitación comenzaba a desafiar mi comprensión científica. Intentaba racionalizar todo lo que sucedía, pero las explicaciones lógicas ya no parecían ser suficientes. ¿Era este el efecto de la hipnosis? ¿O algo más, más allá de lo que cualquier humano podría imaginar, se estaba manifestando en este espacio? Un día, al llegar a la habitación de Valdemar, me encontré con una sensación aún más perturbadora. La puerta estaba entreabierta, como si alguien hubiera estado allí antes que yo. Al entrar, lo encontré tal como lo había dejado, en su estado de trance. Pero algo había cambiado. La expresión en su rostro, que antes parecía apacible, ahora estaba marcada por una angustia inexplicable. Los músculos de su cara estaban tensos, y su boca, ligeramente abierta, dejaba escapar un leve susurro. No puedo salir, no puedo. El miedo me recorrió en ese momento. Hasta entonces, había creído que todo lo que ocurría era simplemente un producto de la hipnosis y la enfermedad. Pero esas palabras, susurradas con tanta claridad, eran inconfundibles. Algo estaba ocurriendo dentro de su mente, algo que no era propio de un paciente hipnotizado. Esta no era una simple manifestación de estrés o dolor. Era como si algo mucho más profundo, algo oscuro, estuviera tomando control de su conciencia. Me acerqué rápidamente a él, tratando de calmarlo, pero a medida que lo hacía, la sensación de frío se intensificaba. No solo era el aire en la habitación lo que se había enfriado, sino su cuerpo mismo. Valdemar seguía inmóvil, pero en su rostro podía ver un rictus de angustia, como si estuviera atrapado en su propia mente. Intenté sacudirlo levemente, buscando alguna señal de reacción. Pero lo que ocurrió después me dejó helado. Al tocar su hombro, sentí una resistencia, como si algo estuviera bloqueando mi contacto, una barrera invisible. Al principio pensé que podría ser simplemente el músculo tenso debido a la posición en la que se encontraba, pero la sensación se intensificó, como si estuviera tocando algo, no vivo. El cuerpo de Valdemar estaba frío, pero no como una persona que estuviera cerca de morir. Era un frío antinatural, como si la vida misma hubiera sido retirada de él, pero algo seguía permaneciendo, algo que no tenía explicación. Retiré la mano rápidamente, pero la sensación de inquietud no desapareció. Miré a su alrededor, buscando una explicación racional, pero lo único que vi fue la misma habitación sombría, envuelta en un aire denso y gélido. La muerte no había llegado, pero tampoco parecía ser algo que pudiera denominarse vida. Decidí entonces intentar profundizar aún más en el trance, con la esperanza de que, de alguna manera, pudiera comunicarse conmigo y explicarme lo que estaba ocurriendo en su mente. Tal vez, pensaba, su conciencia aún estuviera allí, luchando por salir de algún lugar oscuro y opresivo. Señor Valdemar, le hablé en tono calmado, quiero que me escuche. Estamos en un lugar seguro. Su mente está descansando, y su cuerpo está tranquilo. No tiene nada de qué preocuparse. Al principio, no hubo respuesta. Sus ojos, que seguían abiertos, no mostraban la opacidad característica de los pacientes hipnotizados, sino una lucidez alarmante. Y, de nuevo, esa sensación extraña se apoderó de mí. Parecía como si estuviera observando algo detrás de esos ojos, como si en su mente estuviera luchando contra algo que no podía comprender. De repente, su voz, baja pero clara, emergió del fondo de su garganta. Esta vez no fueron palabras comprensibles, sino un susurro entrecortado y vacilante, como si su alma estuviera atrapada en una dimensión intermedia entre la vida y la muerte. Ayúdame, estoy atrapado, en algún lugar oscuro, no puedo salir. El temor se apoderó de mí por completo.
No era solo que Valdemar estuviera pidiendo ayuda, era el tono de su voz, la desesperación palpable que había en esas palabras, lo que me hizo comprender que algo más allá de cualquier comprensión racional estaba ocurriendo. Esta no era una simple manifestación de su enfermedad, ni un resultado de la hipnosis. Estaba claro que Valdemar no estaba completamente en su cuerpo, ni completamente fuera de él. Algo lo estaba reteniendo, algo que trascendía la muerte misma. Desesperado, intenté devolverlo al estado de relajación, buscando una forma de liberarlo de esa angustia. Pero cada vez que trataba de acercarme a él, la habitación se volvía más opresiva, y el frío aumentaba. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí que no solo su cuerpo, sino también su alma, estaba atrapada entre dos mundos. Su mente, al parecer, ya no podía distinguir entre la vida y la muerte. Y mientras más intentaba rescatarlo de ese abismo, más me adentraba en un enigma que no podía resolver. Al final de esa sesión, salí de la habitación de Valdemar con la sensación de que algo se me escapaba, algo más allá de mis capacidades, algo que ni la ciencia ni la hipnosis podían abordar. Mientras caminaba por el pasillo de la casa, me sentí más solo que nunca, como si estuviera enfrentándome a un misterio que jamás podría comprender. Pero no podía detenerme. Había algo en mí que me empujaba a seguir buscando respuestas, a seguir desentrañando la verdad sobre lo que estaba ocurriendo con el señor Valdemar, aunque ese camino me llevara a terrenos desconocidos y peligrosos. Capítulo 6. El misterio se profundiza. A medida que pasaban los días, mi obsesión por el caso de Valdemar crecía. Cada vez que entraba en esa habitación fría y sombría, me encontraba más atrapado en la encrucijada entre la ciencia y lo sobrenatural. El frío gélido que invadía el espacio parecía ser solo el reflejo de la incertidumbre que yo mismo experimentaba. A pesar de los temores que me aquejaban, no podía apartarme de la situación. Estaba convencido de que este experimento, por extraño que fuera, tenía el potencial de revelar una verdad más grande, algo que desafiaría todo lo que creía saber sobre la mente humana y la muerte. El sexto día de tratamiento comenzó como los anteriores. Al llegar a la casa de Valdemar, la atmósfera estaba tan cargada de tensión que incluso el aire parecía pesar más de lo normal. No era solo la temperatura en la habitación lo que me inquietaba, sino también esa sensación constante de que algo me observaba desde las sombras. Como si hubiera algo en ese lugar que no quería ser visto, algo que se ocultaba tras las cortinas de la normalidad, esperando salir a la luz. Al entrar en la habitación del señor Valdemar, encontré una escena que me desconcertó aún más. Su cuerpo, que ya había estado en un estado de salud deteriorada, se encontraba ahora en un estado aún más inquietante. Aunque no había señales claras de descomposición, la rigidez en sus extremidades había vuelto, y su piel, que antes parecía casi translúcida, ahora había adquirido un tono grisáceo, como si la sangre ya no circulase de forma adecuada. Sin embargo, lo más desconcertante era la expresión en su rostro. Aunque sus ojos continuaban siendo fijos, como si no estuviera completamente consciente, había algo en su mirada que no podía ignorar. Era una especie de vacío, como si mirara a través de mí, como si no estuviera viéndome, sino mirando algo más allá, algo que no pertenecía a este mundo. Me acerqué a él con cautela, decidido a intentar profundizar aún más en su trance. En mi mente, ya no era una cuestión de aliviar su sufrimiento físico, sino de comprender lo que realmente estaba ocurriendo con su conciencia. Si era cierto que su mente aún podía escucharme, debía intentar llegar a ella y descubrir qué estaba sucediendo en su interior. Señor Valdemar, le hablé con voz suave pero firme, quiero que me escuches. Sabes que estás en un lugar seguro. Deja que tu mente se libere de cualquier miedo, de cualquier ansiedad. Solo concéntrate en mi voz. Hubo una pausa, y por un momento, pensé que no obtendría respuesta, como había sucedido en otras ocasiones. Pero, entonces, una vez más, sus labios se movieron ligeramente, y aunque sus palabras eran apenas audibles, pude entender lo que dijo. No, no puedo salir. El miedo me recorrió al escuchar sus palabras. Ya no era simplemente una voz apagada, algo que podría haber atribuido al trance o a la hipnosis. Esta vez había una clara desesperación en su tono. Como si de alguna manera, su mente estuviera atrapada, luchando por encontrar una salida que no podía encontrar. Sentí que el suelo debajo de mis pies cedía. Ya no era solo la hipnosis lo que estaba haciendo algo con Valdemar. Había algo más. Algo que lo mantenía en ese estado, algo que lo retenía en una especie de purgatorio entre la vida y la muerte.
En ese momento, la sensación de frío se intensificó aún más. Era como si el mismo aire se volviera más espeso, más denso, como si estuviera sumergido en una niebla helada que no podía disiparse. Un estremecimiento recorrió mi columna vertebral y miré alrededor, buscando algo que explicara este fenómeno. Pero la habitación permanecía igual, oscura, casi impenetrable. Mi mente comenzó a divagar. Estaba claro que la hipnosis había desencadenado algo en Valdemar, algo que no había anticipado. Había leído sobre los efectos que la hipnosis podía tener en la mente humana, pero nada en mi formación me había preparado para enfrentarme a una situación como esta. Nada me había preparado para ver cómo su cuerpo parecía estar suspendido entre la vida y la muerte, como si algo estuviera evitando que su alma dejara su cuerpo. Decidí que debía ir más allá. Si Valdemar estaba consciente de su sufrimiento, entonces debía hacer todo lo posible para liberarlo. Mi mente se llenó de ideas sobre cómo profundizar aún más en su trance, cómo llegar al fondo de este fenómeno, cómo arrancar la verdad de su mente atrapada. Fue entonces cuando una idea aterradora cruzó mi mente. ¿Y si Valdemar no estaba atrapado en su cuerpo? ¿Y si algo estaba intentando tomar control de él, algo que no era humano? El pensamiento me paralizó. Era una idea absurda, sin fundamento. Pero en ese momento, algo en su mirada me decía que no debía descartarla por completo. Quizás la hipnosis, de alguna manera, había abierto una puerta que jamás debió haberse abierto, una puerta hacia algo que se encontraba más allá de los límites de la razón. Señor Valdemar, repetí, ahora con más firmeza, buscando algo de respuesta en él. Dime, ¿qué te retiene aquí? ¿Por qué no puedes salir? De repente, la respuesta llegó, no en palabras, sino en una serie de movimientos que me helaron la sangre. Su cuerpo, que hasta entonces había permanecido rígido, comenzó a moverse levemente. Un espasmo recorrió su rostro, y sus ojos se abrieron un poco más, revelando algo que no había visto antes. No era desesperación lo que había en su mirada. Era algo mucho más oscuro. Algo antiguo, algo que no pertenecía a la conciencia de un hombre moribundo. Fue entonces cuando escuché un susurro, una voz que provenía de sus labios. No era la voz de Valdemar. Era algo más profundo. No soy él. El susurro se apagó tan rápido como había comenzado. Mis piernas temblaron al escuchar esas palabras, y durante un instante, estuve seguro de que lo que había ocurrido no era simplemente el efecto de la hipnosis o la enfermedad. Algo más estaba en juego. Algo mucho más oscuro que cualquier explicación científica. Me alejé de su cuerpo, sintiendo el aire aún más pesado a mi alrededor. Mi mente comenzaba a desbordarse, luchando por encontrar una salida lógica a todo lo que estaba sucediendo. Si Valdemar no estaba completamente consciente de lo que ocurría, si su alma estaba atrapada, ¿qué o quién lo había reemplazado en su cuerpo? ¿Quién estaba hablando a través de él? Con el corazón acelerado, me di cuenta de que este no era solo un experimento médico. Había cruzado una línea. Y ahora, me encontraba frente a algo mucho más grande que cualquier hipótesis que pudiera haber considerado. Algo que, si no lograba comprender a tiempo, podría arrastrarme también a mí. El misterio se estaba profundizando, y ya no había vuelta atrás. Capítulo 7. La revelación oscura. El frío que había invadido la habitación en los últimos días se volvía cada vez más insoportable. No solo el aire era más denso, sino que parecía como si todo el espacio estuviera siendo absorbido por una especie de vacío. Cada vez que intentaba concentrarme en el caso de Valdemar, el terror se apoderaba de mí. No era solo el miedo a lo desconocido, sino una creciente sensación de que algo mucho más grande que yo se estaba desarrollando, algo que no podía comprender ni controlar. Esa noche, después de escuchar las palabras incomprensibles de Valdemar, algo dentro de mí sabía que había cruzado una línea. Si lo que había dicho no provenía de su mente, si no era él quien hablaba, entonces ¿qué o quién lo estaba controlando? Y, lo más importante, ¿cómo podía detenerlo antes de que fuera demasiado tarde? El día siguiente comenzó como siempre. Al llegar a la casa de Valdemar, me encontré con una atmósfera aún más opresiva. La puerta de la habitación estaba entreabierta, lo que me causó un escalofrío. Sentí que algo no estaba bien, que había algo allí, algo que estaba observando, esperando. Respiré hondo y entré. Al principio, todo parecía igual. Valdemar seguía en su cama, su cuerpo inerte pero no muerto. Estaba inmóvil, su piel grisácea y sus ojos abiertos, fijos,
como si miraran algo distante, algo invisible para mí. Pero a medida que me acercaba, percibí algo más. Un zumbido, bajo pero penetrante, que provenía de la oscuridad de la habitación. Era un sonido sutil, pero inquietante, que parecía emanar de las paredes mismas. El zumbido aumentó en intensidad a medida que me acercaba a su lecho. La sensación de frío era tal que sentí mis manos entumecidas al tacto de la sábana. Intenté no dejarme llevar por el pánico, pero algo dentro de mí me decía que esta vez sería diferente. Algo que no podía identificar me estaba observando, y lo sentí con una intensidad abrumadora. Me acerqué a Valdemar y al mirarlo de cerca, vi que su respiración, aunque leve, seguía presente. Sin embargo, algo era diferente. Su rostro, antes imperturbable, ahora mostraba una expresión de angustia mucho más pronunciada. Sus labios se movían ligeramente, como si intentara decir algo, pero las palabras se desvanecían antes de que pudiera entenderlas. De repente, sentí una presión en el aire, como si el espacio se estuviera comprimiendo. La atmósfera se volvió aún más densa y fría, como si una sombra se estuviera extendiendo en la habitación, oscureciendo los rincones con una fuerza invisible. Me incliné sobre Valdemar, buscando alguna respuesta, pero antes de que pudiera hacer nada, los movimientos de su cuerpo tomaron una dirección aterradora. Su rostro, que aún conservaba una expresión de sufrimiento, de repente se distorsionó en una mueca de horror. Los músculos de su mandíbula se tensaron, y su boca se abrió de forma antinatural, dejando escapar un grito bajo y gutural. «No soy él», exclamó, esta vez en un tono que no era humano. La voz no tenía el timbre de Valdemar, sino algo mucho más profundo, como si proviera de lo más oscuro de la tierra. Su cuerpo comenzó a temblar violentamente, como si una fuerza invisible estuviera luchando por liberarse de su ser. El horror me paralizó. La hipnosis ya no era el factor principal. Ahora sabía con certeza que Valdemar no estaba solo. Algo más lo poseía, algo que no debería estar allí, algo que había cruzado la línea entre lo real y lo sobrenatural. Un estremecimiento recorrió mi columna vertebral, y el zumbido en el aire se convirtió en un rugido ensordecedor. Los objetos en la habitación comenzaron a moverse ligeramente, como si una corriente invisible los empujara, y el frío se volvió insoportable. Una sombra oscura, como una niebla espesa, comenzó a formarse en un rincón de la habitación, extendiéndose lentamente hacia el lecho de Valdemar. Su cuerpo, que antes estaba rígido y muerto de fatiga, ahora se agitaba con una fuerza sobrenatural. Su respiración era irregular, entrecortada, y sus ojos se abrieron completamente, revelando un vacío absoluto. Ya no había humanidad en su mirada. Lo que miraba a través de él no era Valdemar. Era algo más, algo que había tomado posesión de su ser. «Déjalo», grité con desesperación, pero las palabras no parecían tener efecto. Algo en el ambiente me decía que lo que estaba ocurriendo no podía ser detenido. La conciencia de Valdemar, si es que alguna vez estuvo presente, se desvanecía, y lo que quedaba en su lugar era un ser oscuro, algo ajeno a la vida, pero igualmente ajeno a la muerte. La sombra que se había formado en la esquina comenzó a moverse, extendiéndose hacia Valdemar, envolviendo su cuerpo. A medida que lo hacía, el aire se volvía más espeso, casi imposible de respirar. Mi mente comenzaba a desbordarse por la angustia y el terror, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. No pude evitarlo. Sentí que mis piernas flaqueaban y caí de rodillas en el suelo. Miré, impotente, como la sombra parecía devorar a Valdemar, tragándose su cuerpo, su alma, todo lo que había sido él. «No te vayas», grité, sin saber si esperaba que alguien me escuchara, o si mi grito era para mí mismo. Pero la sombra ya lo había absorbido por completo, y el vacío en la habitación se hizo total. Valdemar ya no estaba allí. Lo que quedaba era solo un eco de su sufrimiento, y la sensación de que algo oscuro y antiguo se había liberado, algo que no podía ser detenido ni comprendido. Me levanté con dificultad, temblando, y observé la habitación vacía. Ya no quedaba nada de lo que había sido Valdemar. La atmósfera seguía pesada, densa, y el zumbido, aunque más bajo, seguía resonando en mis oídos. Mi mente no podía comprender lo que había sucedido, y mi corazón latía con la desesperación de saber que algo siniestro había tomado posesión de su ser. El experimento había salido de control. Lo que había comenzado como una simple investigación sobre la muerte y la conciencia se había convertido en una pesadilla.
Y ahora, sin Valdemar y sin respuestas claras, solo quedaba una pregunta atormentadora. ¿Qué demonios había tomado su lugar? Capítulo 8. La sombra que persigue. La habitación estaba vacía. La sombra que había absorbido a Valdemar, que había devorado su ser, ya no estaba allí. La atmósfera seguía impregnada con la densidad de lo incomprensible. Mi mente estaba fragmentada, cada pensamiento colisionando con el siguiente. No sabía si lo que había ocurrido era un sueño, una pesadilla alimentada por mi desesperación, o si había desenterrado algo demasiado grande para ser entendido por un simple mortal. El zumbido persistía, pero ahora parecía ser solo una resonancia en mis oídos. El aire frío no era solo un fenómeno físico, era como si la habitación estuviera impregnada de una presencia inhumana. Mi cuerpo estaba congelado, como si no pudiera moverme, como si mi voluntad hubiera sido drenada junto con el alma de Valdemar. Me alejé lentamente de la cama, mis pasos casi inaudibles sobre el suelo de madera, el corazón acelerado por el miedo. El silencio me envolvía, y a cada respiro, la sensación de que algo estaba acechando desde la sombra se volvía más palpable. Miré a mi alrededor, buscando una explicación lógica, pero todo lo que encontré fueron las paredes, cubiertas de polvo, y los muebles cubiertos por las sombras alargadas de la tarde que se filtraban a través de la ventana. Nada parecía tener sentido. Pero algo dentro de mí sabía que el peor momento aún no había llegado. Al intentar salir de la habitación, sentí una presión en el aire. La puerta, que normalmente se abría con facilidad, parecía resistirse. Como si algo invisible estuviera bloqueando mi salida. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras mi mente luchaba por comprender lo que estaba ocurriendo. Intenté forzar la puerta, pero la resistencia aumentaba, hasta que un ruido extraño y siniestro llenó la habitación. Un crujido, seguido de un murmullo bajo, como un susurro lejano. Giré bruscamente, buscando la fuente de ese sonido. Mi visión se desvió hacia la cama donde Valdemar había estado, pero ahora, ya no quedaba nada. No había rastro de su cuerpo. Solo una huella de frío persistente que envolvía el lugar, como si el mismo aire hubiera quedado marcado por su presencia. Pero, entonces, algo extraño ocurrió. La sombra que había consumido a Valdemar comenzó a moverse, deslizándose hacia mí, al principio lentamente, luego con mayor rapidez. Un murmullo profundo y arrastrado llenó el aire. Era la misma voz que había oído en los labios de Valdemar, pero esta vez se sentía más fuerte, más presente. Era como si la misma esencia de la oscuridad que lo había poseído ahora me estuviera alcanzando. Era un eco de algo que no tenía forma, pero que a medida que se acercaba, se hacía cada vez más tangible. No puedes huir. Nunca podrás huir. Las palabras resonaron dentro de mi cabeza como un eco lejano y distorsionado, pero la sensación de que alguien, o algo, me estaba persiguiendo era inconfundible. Miré alrededor, tratando de encontrar algo que pudiera explicar lo que estaba sucediendo, pero lo único que veía era la sombra expandiéndose, deslizándose por el suelo y las paredes, como si todo en la habitación estuviera siendo absorbido por una fuerza más allá de mi comprensión. La puerta seguía cerrada, y la presión en el aire se volvía insoportable. El frío se intensificaba y sentí que mi cuerpo comenzaba a temblar. Sin pensarlo, tomé una respiración profunda y me lancé hacia la ventana, intentando abrirla para escapar. Pero antes de que pudiera tocar el marco, una presencia me detuvo. Fue una presión invisible, una fuerza que me empujó hacia atrás, tan violenta que casi caí al suelo. Era como si algo invisible, algo que había estado oculto hasta ahora, me hubiera capturado. Una sombra que se había formado en el espacio mismo y que me observaba desde todas las direcciones, atrapándome en su abrazo mortal. El murmullo, cada vez más fuerte, volvió a hablar. Es demasiado tarde. Ya no puedes salvarte. Intenté gritar, intenté liberar mi voz, pero no pude. Mi garganta se cerró. El miedo, palpable y helado, me envolvía como una tela de araña invisible. Sabía que no estaba solo en la habitación, pero ¿quién o qué era lo que me acechaba? ¿Era la misma entidad que había tomado el control de Valdemar? Había algo dentro de él que había trascendido la muerte, algo que había sido liberado en el momento en que su alma abandonó su cuerpo. El aire parecía condensarse a mi alrededor, como si estuviera siendo presionado por una fuerza invisible. La sombra que ya me rodeaba comenzaba a moverse con una rapidez frenética, chocando contra las paredes y el suelo, como si fuera un ser viviente. En ese momento, algo aún más extraño ocurrió.
Las paredes de la habitación comenzaron a distorsionarse, curvándose hacia adentro, como si la realidad misma se estuviera plegando sobre sí misma. El espacio parecía contraerse, y la distancia entre las sombras se reducía con cada segundo que pasaba. Era como si la habitación se estuviera desintegrando, como si todo estuviera siendo succionado por un abismo que no podía ver, pero que sentía con cada fibra de mi ser. Y entonces, de entre la oscuridad, una figura emergió. No era completamente humana, pero en su forma había algo inconfundible. Los ojos, los mismos ojos vacíos que había visto en Valdemar, ahora más intensos, más aterradores. La figura se acercó lentamente, arrastrando consigo una marea de sombras que se deslizaban por el suelo como serpientes. No pude moverme, no podía gritar, solo observaba, paralizado, cómo la entidad se acercaba cada vez más. En su mirada había una profunda oscuridad, un abismo que parecía devorar todo lo que tocaba. Y entonces, escuché sus palabras, y su eco se clavó en mi mente, como una sentencia de muerte. No hay escape. No hay salvación. El miedo más puro se apoderó de mí. Sabía que la figura que se acercaba no era Valdemar, ni siquiera algo humano. Era un ser de pura oscuridad, algo que había estado esperando, algo que había estado escondido en las sombras. Y ahora, no solo había tomado su cuerpo, sino que venía por mí. El tiempo se distorsionó en ese instante. Todo se volvió borroso. El aire, espeso y frío, me envolvía. Cada respiración se sentía como si fuera la última. La figura se detuvo frente a mí, y su aliento, frío y pesado, golpeó mi rostro. Vi en sus ojos lo que no quería ver, el vacío del más allá, el abismo de la muerte. La entidad me observaba con una calma siniestra, y una sensación de inevitabilidad se apoderó de mí. De repente, el mundo se oscureció por completo. El vacío me tragó, y con él, la conciencia. Capítulo 9. El abismo de la incomprensión. La oscuridad era total, más densa que cualquier sombra que hubiera experimentado antes. No podía ver nada, ni siquiera mis manos frente a mi rostro. Era un vacío frío e interminable, donde el tiempo parecía haberse detenido por completo. Solo había silencio. Un silencio tan profundo que me hizo sentir como si hubiera sido arrancado de la realidad misma, como si todo lo que conocía, todo lo que había vivido, ya no existiera. Intenté respirar, pero el aire me era inaccesible, como si estuviera rodeado por una capa intangible que bloqueaba todo contacto con el mundo exterior. No había sonidos, ni olores, ni sensaciones. Solo un vacío perpetuo. El pánico se apoderó de mí. Mi mente, ansiosa por encontrar una explicación, se desbordó en un torbellino de pensamientos caóticos. ¿Dónde estaba? ¿Qué era esto? ¿Por qué todo parecía estar colapsando alrededor de mí? De repente, un destello de luz, pequeño pero brillante, apareció en la distancia. No era una luz física, sino algo más allá de la comprensión. Como un agujero en la negrura, un punto de fuga que me llamaba. Algo dentro de mí, una fuerza inexplicable, me impulsó a acercarme. No había nada más que hacer. No había nada más que desear que escapar de este vacío opresivo. Caminé hacia la luz, aunque no podía decir si en realidad estaba caminando o simplemente deslizándome a través de la nada. Cada paso, cada movimiento, parecía desvanecerse en el aire, como si no tuviera forma ni dirección. No podía sentir el suelo bajo mis pies, pero la luz se acercaba cada vez más. A medida que me aproximaba, la luz comenzó a transformarse. Lo que inicialmente parecía ser una simple chispa se convirtió en una figura, o más bien, en una presencia. En el centro de esta luz, una forma comenzó a tomar cuerpo, y con ella, una sensación indescriptible de reconocimiento. Era como si ya la conociera, aunque nunca hubiera visto algo como eso antes. La figura, de contornos vagos pero intensos, comenzó a definirse más claramente, y en su interior vi lo que más temía, los ojos. Los ojos que ya había visto en Valdemar, vacíos y abismales. Pero estos no eran los mismos. Había algo más profundo y antiguo. Algo que no provenía de este mundo. No tienes poder aquí. La voz resonó en mi mente, más fuerte que cualquier sonido físico, y sin embargo, era como si estuviera susurrando desde el fondo de un pozo. Intenté reaccionar, intenté decir algo, pero las palabras se disolvían antes de salir de mi boca. Mis pensamientos no podían escapar, atrapados en esta presencia incomprensible.
A medida que los ojos de la figura se fijaban en mí, sentí como si mi propia existencia se estuviera desintegrando lentamente. Como si algo estuviera despojado de mí, arrancado y absorbido por esta fuerza oscura. ¿Quién era esta entidad? La figura, ahora más definida, comenzó a acercarse hacia mí. Su rostro estaba cubierto por sombras, pero podía ver en su mirada una terrible conciencia. Un vacío sin fin que parecía estar más allá de la muerte misma. Un horror indescriptible se apoderó de mí. No podía comprender qué era, ni cómo había llegado hasta allí. ¿Había algo más que Valdemar en este lugar? ¿Algo que había estado esperando? ¿Algo que había estado acechando desde las sombras? Y entonces, como si hubiera estado observándome desde siempre, la figura habló de nuevo. Valdemar no es el final. Él era solo el comienzo. Las palabras me atravesaron como cuchillos. La presencia que me rodeaba parecía entender mis pensamientos, anticipar mis miedos. Y en esos ojos, vi algo que me paralizó aún más, un reflejo, pero no de mí mismo. Era una imagen de Valdemar, pero distorsionada. Su rostro había sido reemplazado por un ser sin forma, un conjunto de sombras que palpitaban con una energía oscura. Un ser que ya no era humano, sino algo mucho más antiguo, mucho más temible. La figura comenzó a disolverse en el aire, como si se desintegrara ante mis ojos, pero la sensación de su presencia no desapareció. La luz que había visto, ahora más difusa, seguía brillando en el horizonte, pero era como si ya no estuviera destinada a mí. Como si todo lo que había sido real se estuviera desvaneciendo, y ahora solo quedaba la oscuridad. Eres un espectador, no un participante. La voz resonó una vez más, y cada palabra me llegó con la contundencia de una sentencia. No hay retorno. Lo que has presenciado ya no puede ser deshecho. No hay escape del abismo. El vacío comenzó a arrollarme, y sentí como mi mente comenzaba a desmoronarse bajo el peso de estas palabras. La entidad había cumplido su propósito. Me había llevado al borde de la comprensión, solo para arrojarme al vacío de lo desconocido. El miedo, ahora incontrolable, se apoderó de mí. La realidad misma parecía estar desmoronándose, y lo que quedaba era una sensación de desesperanza absoluta. ¿Qué había sucedido con Valdemar? ¿Había sido él el objetivo de este ser? ¿O él solo había sido el conducto, el medio para liberar algo mucho más oscuro? De repente, una ola de desorientación me envolvió. No sabía si estaba flotando, cayendo, o simplemente desvaneciéndome. La figura, ahora completamente disuelta, parecía haber dejado una marca indeleble en mi alma, una marca que no podía borrar. Y entonces, de manera instantánea, sentí como mi conciencia se disolvía. ¿Había sido todo un sueño? La respuesta llegó en un susurro: no. El abismo no era solo un lugar. Era un estado. Un estado del que no podía escapar. Y mientras todo se desvanecía en la nada, una única pregunta quedó grabada en mi mente, como una sentencia. ¿Era yo ahora una sombra más en la oscuridad que había consumido a Valdemar? Capítulo 10. El retorno de lo innombrable. La conciencia regresó de manera abrupta, como si fuera arrancada de un profundo sueño del que nunca hubiera despertado. Al principio, no podía entender lo que sucedía. El dolor de mi cabeza era insoportable, como si mis propios pensamientos estuvieran luchando por salir a la superficie. La confusión se apoderaba de mí, y me sentí atrapado entre dos mundos. Uno en el que la oscuridad me absorbía, y otro en el que la luz de la realidad intentaba abrirse paso. Me incorporé lentamente, sintiendo la rugosidad del suelo bajo mis manos. Estaba en el mismo lugar, pero algo había cambiado. La habitación parecía más sombría que antes, más vacía, como si la propia estructura estuviera deteriorándose, desmoronándose lentamente. Las paredes se desvanecían en sombras indistintas, y el aire seguía frío, más frío que nunca. Algo en la atmósfera había cambiado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Miré alrededor, y mis ojos se encontraron con la figura en el centro de la habitación. Estaba allí, pero ya no era la misma que había visto antes. El ser, la entidad que había tomado posesión de Valdemar, ahora se encontraba ante mí, manifestándose en una forma aún más incomprensible. Su presencia era aplastante, y la oscuridad que la rodeaba parecía extenderse más allá de los límites de la habitación. No era una sombra, ni una figura definida. Era un todo, una amalgama de presencias,
un vacío que se desbordaba en todas las direcciones. ¿Lo ves ahora? La voz resonó en mi mente, no como un susurro, sino como un rugido, un retumbar en lo más profundo de mi ser. Esto no es un sueño. Esto es lo que eres ahora. Lo que siempre has sido. Mis piernas temblaron y mi respiración se aceleró. No podía moverme, no podía hablar. El terror me paralizaba, y sin embargo, algo dentro de mí sabía que no podía huir. No podía esconderme de esta presencia. Había sido testigo de su poder, de la oscuridad que había consumido a Valdemar, y ahora era yo quien debía enfrentar su inevitable destino. Tu viaje ha comenzado, pero no terminará nunca. La figura se acercó, deslizándose por el aire con una fluidez antinatural, como si no estuviera restringida por las leyes de la física o de la realidad. No hay redención para ti. No hay salvación. Tú has cruzado la línea. Y ahora, no hay vuelta atrás. El frío aumentaba, más intenso que nunca, y el aire se volvió denso, casi palpable. Sentí que mis pulmones luchaban por tomar aire, pero no podía respirar. Mi mente seguía atrapada en un torbellino de desesperación, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Por qué yo? ¿Por qué Valdemar? La figura continuó acercándose, sus ojos vacíos brillando con una intensidad sobrenatural. La mirada era profunda, abismal, y algo dentro de mí se quebró al verla. No eran solo ojos. Eran pozos infinitos que absorbían todo a su paso. Eran la puerta hacia algo más allá de la comprensión humana, un abismo insondable al que no podía escapar. Mírame bien. La voz era clara, pero llena de una oscuridad aterradora. Esto es lo que has despertado. Esto es lo que has liberado. En ese momento, una visión atravesó mi mente, más vívida que cualquier pensamiento consciente. Vi a Valdemar, o lo que quedaba de él, no como una persona, sino como una marioneta vacía, controlada por esta entidad. Vi cómo su cuerpo, ahora un caparazón inerte, había sido solo el recipiente de algo mucho más antiguo y poderoso. Valdemar había sido solo el primero, la víctima de una fuerza más grande, una fuerza que había estado esperando pacientemente, desde las sombras, para tomar forma. Y ahora, esa misma fuerza se encontraba frente a mí, deseosa de tomar lo que quedaba de mí. ¿Comprendes? La voz del ser se desvaneció momentáneamente, pero sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. La muerte es solo una puerta. Tú, al igual que Valdemar, solo has abierto una nueva etapa. La oscuridad que lo consume a él, ahora te consume a ti. Mis pensamientos se desmoronaron en ese instante. La comprensión me golpeó como una marea, no había escape, no había redención. Estaba atrapado en este ciclo sin fin, en este laberinto de oscuridad que había invocado con mi propia curiosidad. Y al igual que Valdemar, ahora era yo quien se encontraba atrapado en este abismo eterno. La figura comenzó a desvanecerse, pero su presencia no desapareció. En su lugar, sentí la oscuridad ocupar el espacio a mi alrededor, como si fuera una presencia palpable, como si la propia esencia de la habitación hubiera sido devorada por esa entidad. Nosotros somos el final y el comienzo. El principio y el fin. La voz, ahora lejana, parecía resonar desde todas partes. Solo aquellos que se atreven a mirar más allá de la muerte conocen la verdad. Pero, como has visto, la verdad tiene un precio. Me encontré nuevamente en la habitación, pero todo había cambiado. Las paredes se disolvían en sombras, el aire se volvía irrespirable, y todo lo que había conocido parecía haberse desvanecido. Ya no había escape. Ya no había vuelta atrás. ¿Qué había sucedido con Valdemar? ¿Había sido él solo un instrumento? ¿Una víctima? O tal vez, lo que había sucedido con él no había sido tan diferente de lo que me ocurría a mí. La muerte no era el final. La muerte era solo el umbral hacia algo más grande, algo más oscuro. Algo que ahora estaba consumiéndonos a ambos. Y lo supe entonces, en ese instante de absoluta claridad. No importa cuánto intentara luchar, no importaba cuánto deseara escapar. La oscuridad había tomado posesión de mi ser, y ahora era una sombra más en su interminable extensión. Pero lo peor, lo más aterrador de todo, fue que entendí la verdadera naturaleza de lo que me acechaba. No había forma de detenerlo. La oscuridad que había comenzado con Valdemar no terminaría con él. Había llegado para quedarse, para devorar, para consumir todo lo que tocaba. Y ahora, era mi turno.
Capítulo 11. La marca inmortal. El aire se volvió más denso a medida que la oscuridad se espesaba a mi alrededor. No era simplemente una falta de luz, sino algo mucho más profundo, una ausencia tangible que devoraba el espacio mismo. Mi respiración, que antes era pesada y errática, ahora se volvía más dificultosa, como si algo invisible presionara sobre mi pecho, reduciendo el flujo de aire. Estaba atrapado, pero más que eso, me sentía marcado, como si la esencia misma de la entidad me hubiera dejado una huella indeleble, un vínculo que no podía romper. Intenté moverme, pero mis piernas parecían hundirse en el suelo, como si la gravedad misma se hubiera intensificado, arrastrándome hacia la oscuridad creciente. Cada intento de liberarme solo me sumía más en esa sensación de desesperación. No podía gritar, no podía luchar. Era como si una fuerza invisible me hubiera despojado de toda agencia, todo control sobre mi propio cuerpo. Mi mente, que aún luchaba por encontrar una salida, comenzó a recordar lo que había sucedido antes. Valdemar, la sombra que lo había consumido, la entidad que se había apoderado de su cuerpo. Era la misma presencia que ahora me acechaba. Era el mismo poder oscuro que había trascendido la muerte para llegar hasta mí. De repente, un estremecimiento recorrió mi cuerpo. La habitación comenzó a girar, a desmoronarse. Las paredes, antes tan sólidas y reales, comenzaron a desvanecerse como si fueran meras ilusiones, dejando solo un espacio vacío y vasto. Los sonidos se distorsionaron, todo se volvió irreconocible. El mundo parecía estar desmoronándose ante mis ojos, desintegrándose en fragmentos de realidad que se derrumbaban uno tras otro. El tiempo mismo se estiraba y se contraía. Un parpadeo, y estaba en otro lugar, en otra forma de existencia. Un espacio sin límites ni referencias. Solo una sensación de vacío y una presión insoportable. La sensación de que algo me observaba, pero no desde afuera. Algo me observaba desde dentro, en lo más profundo de mi ser. Miré hacia abajo, y fue entonces cuando vi la marca. En mi piel, en el centro de mi pecho, una marca comenzó a aparecer. No era una herida física, sino una presencia. Se formó lentamente, trazando líneas negras que parecían moverse de forma autónoma, como si estuvieran vivas. Era un símbolo, pero no uno que pudiera reconocer. Era algo antiguo, algo que provenía de un tiempo mucho más allá de lo que mi mente podía comprender. La marca comenzó a arder, no con fuego, sino con una sensación de frío profundo, de desesperación absoluta. No era solo una cicatriz, era una manifestación de la oscuridad misma. Era la marca de lo que había poseído a Valdemar, la huella de la entidad que ahora me había reclamado como suya. De repente, la visión de la marca se distorsionó, y en su lugar, vi el rostro de Valdemar. Pero ya no era el hombre que había conocido. Su rostro había sido despojado de toda humanidad, su piel pálida y arrugada, sus ojos vacíos y sin vida. Era una máscara vacía, una representación de lo que la entidad había hecho con él. Valdemar ya no estaba allí. Lo que quedaba de él era solo un cascarón, vacío y controlado por algo mucho más grande, mucho más antiguo. La marca es tuya ahora. La voz resonó en mi mente, clara y ominosa. Era la misma que había oído antes, la misma que me había condenado a este destino. El ciclo ha comenzado. Ya no hay retorno. Lo que sucedió con Valdemar, lo que tuviste, ahora te pertenece. La realidad, que aún se desintegraba a mi alrededor, pareció detenerse en ese momento. La marca en mi pecho palpitaba, como si tuviera vida propia, latiendo en sincronía con mi corazón. No podía quitarme la sensación de que algo estaba siendo absorbido, algo que no podía entender. Sentí como mi alma misma se despojaba de su esencia, como cada pensamiento y cada sentimiento eran arrastrados hacia esa oscuridad insondable. Ahora lo sabes. La voz se deslizó nuevamente, como un susurro que se desvaneció en la neblina. El poder no muere. El poder no se destruye. Solo cambia de forma. Sentí una presión creciente sobre mi ser. Mis sentidos comenzaron a nublarse, mi cuerpo se sintió extraño, como si hubiera dejado de ser mío. La marca, esa presencia en mi pecho, se expandió, y de alguna manera sentí que la entidad que me había reclamado comenzaba a fusionarse conmigo. No era solo mi cuerpo lo que sentía su presencia. Era mi mente, mi alma, mi esencia misma. Era un ser que no pertenecía a este mundo, algo más allá de todo lo conocido, algo que no podía ser descrito, comprendido ni siquiera temido.
Era una sombra de lo eterno, una parte del vacío que había existido siempre, esperando a ser despertada. Un sudor frío recorrió mi frente mientras caía de rodillas, incapaz de soportar el peso de lo que sucedía. Sentía como la entidad se deslizaba dentro de mí, como se apoderaba de mi ser. Intenté gritar, intenté resistirme, pero no podía. Mis labios se movían sin sonido. Mi mente era una prisión, y la oscuridad se apoderaba de cada rincón. Y luego, como si estuviera viendo todo desde un lugar lejano, la verdad comenzó a tomar forma en mi mente, más clara que nunca. La entidad había elegido a Valdemar, pero no lo había consumido por completo. Valdemar había sido el primer eslabón en una cadena que no terminaría, una cadena que ahora me unía a él. La marca que ahora portaba no solo era suya, sino de todos los que habían sido tocados por esta oscuridad. Yo era ahora parte de ese ciclo. Parte de una fuerza que no podía ser detenida. Y entonces, con un estremecimiento final, sentí la presencia de Valdemar, o lo que quedaba de él. No estaba muerto, no estaba completamente ausente. Su alma, su esencia, se encontraba fusionada con la entidad que lo había poseído, y ahora esa fusión era parte de mí. Mi propia mente, mi propia identidad, comenzaba a desmoronarse bajo el peso de la oscuridad que me reclamaba. La marca palpitaba una vez más, y en ese momento, lo comprendí completamente. Valdemar ya no era un hombre. Ya no era siquiera una víctima. Había trascendido, y yo, al llevar su marca, había sido arrastrado hacia su destino, hacia la misma oscuridad que había reclamado su alma. Y ahora, yo también era parte de ella. Capítulo 12. El lamento eterno. El aire seguía impregnado de una densa opresión, como si el espacio entero se hubiera convertido en un confinamiento del alma. Mis manos temblaban, no por el frío, sino por una sensación más profunda, algo interno que me quemaba y a la vez me helaba. Mi cuerpo, aunque aún lo sentía, parecía distorsionado, separado de mí, como si estuviera bajo el control de una fuerza ajena, una fuerza que ya no era mía, sino de aquello que me había poseído. La marca sobre mi pecho seguía ardiendo, no con fuego, sino con una presión creciente. Era como si el alma misma se estuviera compactando, fusionando con esa oscuridad, volviéndome parte de algo más grande, más antiguo. Ya no era solo una sombra la que me acechaba. Ahora yo era parte de esa sombra, y la oscuridad que había consumido a Valdemar comenzaba a transformarme a mí. No era solo la marca en mi pecho lo que me unía a él, sino algo más profundo, el lamento de todas las almas que habían sido arrastradas hacia este destino, hacia este ciclo interminable de sufrimiento y desesperación. Las paredes de la habitación se desvanecieron por completo, y me encontré rodeado por un vacío infinito, un espacio en el que el tiempo ya no tenía sentido, ni la gravedad. Era una dimensión desolada, una extensión del abismo que se había abierto en mi pecho. Mi mente luchaba por comprender lo que sucedía, pero cada intento de racionalizar solo me llevaba más lejos de la realidad. Estaba perdido en un lugar que no podía reconocer, donde ni la luz ni las sombras parecían tener forma. ¿Lo sientes? La voz resonó en mi mente, clara y penetrante, pero aún así distante, como si proviniera de algún rincón de mi alma, un rincón oscuro y olvidado. Es el lamento de los que han caído antes de ti. Es el eco de las almas atrapadas en este ciclo. Mis ojos, incapaces de distinguir nada en la vastedad del vacío, comenzaron a ver imágenes, fragmentos de lo que había sido, de lo que había presenciado. Vi el rostro de Valdemar, pero esta vez no estaba vacío, ni muerto. Estaba llorando. Su rostro, deformado por la agonía, era una expresión de desesperación, un reflejo de lo que había sido consumido. Pero no solo él. Vi otras figuras, otras almas atrapadas, distorsionadas, condenadas a vagar por este abismo, sus rostros reflejando la misma angustia, el mismo dolor de haber sido reclamados por la oscuridad. Todo esto, todo lo que ves, lo has desatado tú. La voz continuó, más fuerte ahora, resonando en cada fibra de mi ser. Tú has abierto la puerta. Y ahora, tú eres parte de nosotros. El ciclo sigue, el lamento es eterno, y no hay final para aquellos que entran aquí. El dolor se hizo más intenso. La marca en mi pecho palpitaba con cada latido de mi corazón, y a medida que lo hacía, sentí como la oscuridad crecía dentro de mí, como si tomara forma, como si estuviera llenando cada rincón de mi ser. Mi cuerpo, mi alma, ya no eran míos. Había sido reclamado. Entonces, por un instante, tuve la sensación de que todo podía detenerse.
Vi una rendija de luz, una abertura en la vastedad de la oscuridad, un punto de esperanza. Intenté ir hacia allí, deseando escapar de este tormento, de esta condena eterna. Pero cada paso que daba me alejaba más de esa luz, cada intento de acercarme a ella solo me arrastraba más profundamente hacia la oscuridad. La luz era una ilusión. Solo el vacío existía realmente. No puedes escapar. La voz susurró, y al hacerlo, una risa lejana resonó en la distancia. Esto no es una prisión. Es el lugar al que perteneces. Y entonces, algo dentro de mí cedió. El vacío que había estado luchando por llenar mi ser comenzó a tomar el control por completo. La oscuridad se apoderó de mí, y la marca en mi pecho comenzó a irradiar con una intensidad insoportable. Fue entonces cuando entendí, no estaba destinado a escapar. Nunca lo estuve. Mis recuerdos comenzaron a desvanecerse, desbordándose en un mar de confusión y dolor. Las memorias de mi vida, las voces de aquellos que conocí, los momentos que una vez definieron quién era, se disolvieron lentamente en la negrura, como si nunca hubieran existido en primer lugar. No era el final, no era una liberación. Era la transformación. Esto es lo que eres ahora. La voz, ahora omnipresente, se deslizó por mi mente, más profunda que nunca. Tu alma está condenada a deambular, a ser parte de esta oscuridad que devora todo lo que toca. Tú eres el lamento, como ellos, como Valdemar. Lo que has presenciado ya no te pertenece. Ya no eres quien eras. La figura de Valdemar apareció ante mí una vez más, pero esta vez no era una sombra. Era una manifestación de todo lo que yo había llegado a ser. Una figura distorsionada, un eco de la humanidad que alguna vez fue. Ya no tenía rostro, solo una silueta envuelta en oscuridad, pero sus ojos estaban allí, vacíos, vacíos como los míos. El ciclo no termina, nunca termina. La oscuridad no se detiene. Lo que has despertado ha comenzado, y no hay retorno. La presencia se fundió conmigo, y sentí como cada fragmento de mi ser se desmoronaba. Ya no era solo una víctima. Ahora era uno de ellos. Uno de los condenados. Mi alma era una sombra más, vagando en este vacío sin fin, sin esperanza. Y el lamento continuó, eterno y sin cesar, mientras la oscuridad me engullía por completo. Capítulo 13. La voz del abismo. Estaba perdido, atrapado en un mar de sombras que parecían no tener fin. Mi cuerpo, ya ajeno a mí, flotaba en un vacío insondable, arrastrado por una corriente invisible que lo empujaba y lo arrastraba a través de una oscuridad sin sentido. Ya no era ni el espectador ni la víctima. Me había convertido en parte de este tormento. El ciclo que había presenciado antes ya no era algo externo a mí, era ahora lo que yo era, una entidad atrapada, condenada a ser parte del abismo, al lamento interminable que todos los que habían caído antes de mí habían conocido. Mi mente, que aún luchaba por encontrar un atisbo de claridad, se tambaleaba entre momentos de conciencia y olas de desconcierto. El tiempo, aquí en este vacío, no existía. O tal vez, ya no era capaz de comprenderlo. Lo único que tenía era la sensación de ser arrastrado, no solo por las sombras a mi alrededor, sino por algo aún más profundo, un impulso que nacía desde el núcleo de mi ser. De repente, un sonido surgió en la distancia, una vibración que comenzó como un murmullo bajo, un susurro que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Era una voz, pero no una voz humana. Era una voz antigua, llena de desesperación y sabiduría, una voz que llevaba consigo el peso de siglos de sufrimiento. Mi alma, ya quebrada y distorsionada, reaccionó ante ella, como un náufrago que oye el eco lejano de un rescate, aunque sabía que esa voz no era más que otro lamento, otro eco de las almas perdidas. ¿Sabes lo que eres ahora? La voz resonó en mi mente, tan clara como si me hablara directamente, aunque no pude ver de dónde provenía. ¿Sabes lo que has despertado, lo que has liberado? Las palabras me atravesaron como dagas de frío, cada una cortando mi conciencia, recordándome lo que ya sabía, pero no quería comprender. Lo que había comenzado con Valdemar no había terminado. Era el principio de algo mucho más grande, más aterrador. Y lo peor de todo era que ya no podía escapar. La oscuridad a mi alrededor pareció replegarse momentáneamente, como si algo estuviera presionando contra ella, como si esa voz estuviera derribando las barreras del abismo. El espacio que antes parecía infinito comenzó a formar contornos, líneas difusas que creaban figuras en mi mente. Empecé a ver rostros, no los de personas vivas,
sino rostros de almas atrapadas, de aquellos que como Valdemar, habían sido consumidos por esta oscuridad. Vi sus ojos. O más bien, lo que quedaba de ellos. Vacíos. Desesperados. Llenos de una angustia interminable, como si sus cuerpos fueran solo cáscaras vacías, cuyas almas seguían vagando en ese vacío, esperando algo que nunca llegaría. Eran los ecos de todos los que habían caído antes, y ahora formaban una multitud más, una legión condenada. La voz volvió, más cerca esta vez, como un susurro frío que recorría todo mi ser. Lo que has tocado no puede ser comprendido por tu mente limitada. No hay tiempo aquí. No hay espacio. Solo hay sufrimiento, y ese sufrimiento es eterno. Todo lo que amaste, todo lo que fuiste, ha desaparecido. Ahora, tú eres uno de nosotros. El vacío me rodeaba por completo, pero las palabras de la voz rasgaron la neblina que nublaba mi mente, haciendo que algo dentro de mí se agrietara. ¿Cómo podía ser esto cierto? ¿Cómo podía ser este mi destino? Mi ser aún luchaba por entender, por negarse a aceptar lo que estaba sucediendo. Pero entonces, sentí la presencia de algo más antiguo aún, algo más profundo que la misma oscuridad que me rodeaba. Un destello de conciencia, una chispa que, a pesar de estar atrapada en las sombras, luchaba por mantener una forma de identidad. No era mía, no era humana, pero sentí que estaba conectada a mí, como una memoria ancestral. Era Valdemar. No era su cuerpo lo que sentí, ni su forma, ni su sufrimiento. Era algo más, algo que residía en lo más profundo de la oscuridad, algo que había sido transformado por esta fuerza que nos devoraba a todos. Lo que había sido Valdemar, lo que quedaba de él, ahora era un eco, una sombra dentro de mí. Su alma, o lo que quedaba de ella, me hablaba, no con palabras, sino con sensaciones, con la agonía de lo que había pasado. Sabía lo que me esperaba, lo que me estaba sucediendo. Estaba atrapado, igual que él, y todo lo que había sido mi vida ahora se desmoronaba, se desintegraba en la oscuridad. No te resistas. La voz de Valdemar resonó en mi mente, un susurro distante pero presente. No hay escape, solo la aceptación. A pesar de la desesperación que sentí al escuchar esas palabras, algo en mí se quebró. La lucha había terminado. La aceptación era lo único que quedaba. Y con esa aceptación, la transformación estaba completa. Me encontré mirando hacia dentro de mí mismo, y lo que vi me horrorizó. Ya no era lo que era. Ya no era humano. Mi forma, mi esencia, se había disuelto en la oscuridad. Los restos de mi humanidad eran solo fragmentos perdidos en el vacío, y ahora, al igual que Valdemar, yo era parte de este ciclo interminable. Ya no había tiempo. No había espacio. No había un yo. Solo estaba el abismo, y todos los que se habían perdido antes de mí. Los murmullos de sus voces se unieron en un solo lamento, el lamento de todas las almas atrapadas en este vacío sin fin. El ciclo no terminó. Había comenzado, y ahora, me pertenecía. Este es el final, pero también el principio. La voz resonó, y en sus palabras comprendí finalmente, la muerte no era el fin. La muerte era solo la puerta a la oscuridad. Y ahora, yo estaba atrapado en ella, para siempre. La oscuridad me abrazó por completo, y el abismo me reclamó como suyo. Capítulo 14. La caída silenciosa. El tiempo, si alguna vez existió, se disolvió por completo. Ya no había día ni noche, ni la promesa de la luz. El vacío, ese espacio sin nombre ni límites, se convirtió en mi único hogar. Las sombras, que antes parecían aisladas y distantes, se fundían ahora en una sinfonía de oscuridad, un tejido que rodeaba mi ser de tal manera que ya no sabía dónde comenzaba yo y dónde terminaba la nada. Todo se desvanecía, y aún así, algo permanecía dentro de mí. El recuerdo de lo que fui, la sensación de lo que había sido perdido. A lo lejos, como un eco que surgía desde el abismo más profundo, podía escuchar el murmullo de voces, pero no eran voces humanas. Eran los susurros de las almas condenadas, aquellos que, como yo, se habían arrastrado hacia este destino, hacia este vacío interminable. Sus lamentos llenaban el espacio, pero no tenían forma, no podían ser tocados ni comprendidos, solo se deslizaban por mi mente, como sombras fugaces. Por un instante, creí que había algo que aún podía hacer, una chispa de resistencia que aún ardía dentro de mí. Pero esa chispa, aunque parecía intensa y viva, era nada más que el reflejo de lo que había sido.
El yo que existió antes, el que luchaba contra la oscuridad, ya no estaba presente. Solo quedaba la aceptación fría, la rendición ante lo inevitable. Entonces, una vez más, sentí la presencia de Valdemar. Aunque su figura ya no era humana, ni siquiera un eco de su ser, su esencia persistía. De alguna manera, todo lo que había sido, todo lo que había representado en su última agonía, ahora era parte de mí. Él era la señal de lo que yo me había convertido. Y de alguna forma, su presencia se unió al murmullo de las almas perdidas que ahora compartían este destino. Valdemar había estado aquí mucho antes que yo, pero ahora compartíamos una misma condena. Había sido el primer alma en ser tocada por la oscuridad, y ahora, se había disuelto completamente en ella. Aún podía sentir su lamento, sus recuerdos atrapados en la oscuridad, como una sombra atrapada dentro de las sombras. Me vi a mí mismo entonces, si es que aún podía concebirme como tal. ¿Qué quedaba de mí? Mi forma, mi conciencia, ya no eran mías. Había sido absorbido por el ciclo, por el abismo. Pero en ese momento, algo extraño ocurrió. Como si mi alma se hubiera fusionado completamente con la negrura, vi la oscuridad desde dentro. No era solo el vacío físico que me rodeaba, no era solo la falta de luz, sino una presencia que envolvía y definía todo lo que existía. Era la esencia del abismo mismo, el origen de lo que me había reclamado. Y en ese momento, entendí la verdad. El abismo no solo era el fin, sino el principio de algo mucho mayor, algo que iba más allá de la simple existencia. El abismo era la muerte y la vida. La nada y el todo. La creación y la destrucción. Mi mente, aunque ya no era la misma, comenzaba a comprender lo que significaba ser parte de ese ciclo. Aquello que había comenzado con la posesión de Valdemar, lo que había terminado en su transformación, no había sido un castigo. Era una evolución, una transfiguración en la que las almas, aquellas que habían sido elegidas, pasaban de la forma humana a una forma eterna, indestructible, más allá de todo lo conocido. Y yo era ahora uno de ellos. La caída había sido completa. No había ya un retorno. Lo que había sido la lucha, la resistencia, se había desvanecido en el instante en que acepté lo inevitable. La caída no fue una tragedia, sino una metamorfosis, una transformación hacia algo más oscuro, más eterno. La presencia de Valdemar se unió a la mía en un susurro lejano, su voz ya no era humana, no era una simple sombra de lo que fue. Ahora hablaba con la voz de aquellos que ya no son, que se han disuelto en lo eterno. Él me mostró lo que era ahora. Vi ante mí la vasta extensión de la oscuridad que se estiraba más allá de lo que mis ojos humanos habrían podido concebir. Era como un océano de nada, una vasta planicie sin fin, y en ella, almas perdidas flotaban, se desvanecían y se fundían con la negrura. Este era el destino de todos los que caían, el ciclo sin fin que se perpetuaba. Y en el centro de todo, el abismo, ese lugar sin tiempo ni espacio, seguía esperando, reclamando. La caída no era una ruina, sino el renacer en una nueva forma, una forma que no podría comprender ni describir. Lo que había sido una vida, un ser humano, ahora era una manifestación de la oscuridad. Yo ya no estaba solo. Las almas de aquellos que habían sido consumidos por la misma oscuridad ahora formaban una red, un tejido sin fin que se unía y se expandía. El ciclo continuaba, y cada vez que una nueva alma caía, la oscuridad se expandía, se alimentaba, se fortalecía. Y yo, atrapado en el corazón de ese ciclo, comprendí que mi existencia ya no era mía. Era la existencia del abismo, una existencia que se extendía más allá de cualquier límite conocido. Las voces de las almas perdidas que compartían este tormento resonaron en mi mente, sus ecos se unieron en una melodía de desesperación, pero también de aceptación. Este era el destino, y había dejado de ser un castigo. La caída había sido completa, y ahora, la oscuridad era todo lo que quedaba. Mi alma, mi ser, ya no pertenecían a este mundo. Eran parte del abismo, una corriente que fluía eternamente, más allá del tiempo, más allá de la comprensión. Y en ese momento, entendí finalmente que ya no importaba. La caída era el principio de una existencia más allá de lo que los mortales podrían entender. Y así, me disolví en la oscuridad, con la voz de Valdemar como único eco, mientras las almas de los condenados se unían a mí, formando una multitud sin fin, mientras el ciclo continuaba, eterno e imparable. Capítulo 15. El silencio final. El silencio reinaba en la vastedad del abismo.
No era el silencio que podría encontrarse en una habitación vacía o en una noche sin luna. No, este silencio era más profundo, más palpable, como un vacío que se tragaba todo lo que alguna vez había existido. No había sonido. No había vida. No había nada más que el eco de lo que alguna vez fue. El tiempo mismo parecía haberse desvanecido en la oscuridad eterna. En mi mente, ya transformada en parte de este espacio sin fin, solo quedaba la memoria de lo que había sido. La imagen de mi vida anterior, la de un ser humano que alguna vez se cuestionó, que alguna vez amó, odiaba, vivió, se desvanecía lentamente. Era una imagen borrosa, como un sueño que se disuelve al despertar, como si nunca hubiera sido más que una ilusión. El yo que conocía ya no existía. Y sin embargo, algo seguía allí. Algo persistía en la negrura, en el vacío, un retazo de lo que alguna vez fui. El eco de mi humanidad. El abismo, el lugar donde todo se disuelve y nada permanece, se expandía a mi alrededor, y yo era ahora parte de él. No sentía miedo, no sentía dolor. Había dejado de sentir, porque ya no era un ser humano, ni siquiera una sombra de lo que había sido. Era una manifestación de la nada, una extensión de la oscuridad, una presencia que ya no existía para sí misma, sino como parte de un ciclo interminable que nunca cesaba. Pero en medio de este silencio infinito, me di cuenta de algo. El abismo no era solo vacío. No era simplemente la ausencia de luz, de forma o de sentido. En ese profundo silencio, había algo más. Había algo en la oscuridad que persistía, algo que seguía siendo, aunque no pudiera comprenderlo. Era como si el abismo, al consumirnos, nos hubiese dejado una chispa de conciencia, una conciencia que ya no pertenecía al individuo, sino al vacío mismo. La conciencia del abismo era compartida, y yo la sentía expandirse dentro de mí, fluyendo a través de lo que quedaba de mi ser. Era una entidad colectiva, un ser vasto, infinito, que no pertenecía a una sola alma, sino a todas las almas que se habían disuelto dentro de él. Cada alma atrapada en esta oscuridad, cada ser transformado por el abismo, era ahora una parte de un todo. Y esa conciencia compartida comenzaba a comprender lo que significaba estar en este lugar. No había regreso. No había liberación. No había esperanza. Solo había existencia, una existencia sin fin, una existencia más allá de la muerte, más allá de la vida. Un pensamiento recorrió mi mente, un pensamiento que, aunque extraño, no parecía fuera de lugar en este espacio sin sentido. ¿Realmente existo aún? Era una pregunta que no necesitaba respuesta. En este lugar, las respuestas carecían de importancia. El tiempo, el espacio, las formas, las identidades, todo se desmoronaba. Lo que quedaba era el ser mismo, pero un ser que ya no tenía nombre, ni forma, ni propósito. Solo estaba allí, en el abismo, como parte de algo que nunca podría entenderse por completo. Las voces de aquellos que habían sido consumidos antes que yo resonaban a mi alrededor, pero ya no era un sonido. Era una vibración. Una sensación. Un eco interminable que llenaba todo lo que era. Ya no podía distinguir entre sus voces y la mía. Eran las voces del abismo, las voces de la oscuridad, las voces de todos los que habían caído. Y aunque ya no hablaban de forma individual, sus susurros creaban una melodía sin fin, un murmullo que nunca cesaba, que nunca se detenía. Un susurro, un eco distante, emergió entre ellos. Era la voz de Valdemar, aunque no era su voz humana, ni su sufrimiento, ni su desesperación. Era algo más, algo que trascendía todo lo que había sido. Su ser se había disuelto en la oscuridad, y ahora, lo que quedaba de él, lo que quedaba de todos los que habían caído, era una conciencia colectiva que compartía el mismo destino. No hay fin aquí. La voz de Valdemar resonó en mi mente, pero no era solo su voz. Era la voz de todos. Solo hay olvido. Solo hay transformación. Ya no somos lo que fuimos, pero estamos aquí, en el abismo, compartiendo lo eterno. Y con esas palabras, comprendí. El ciclo no tenía fin. No había salida, no había liberación, pero tampoco había destrucción. Lo que había comenzado con una sombra, con un lamento, ahora era parte de algo mucho más grande, mucho más antiguo. El abismo era eterno, y las almas atrapadas en él se transformaban, se fundían en una existencia común, una existencia que no tenía forma, ni principio, ni fin. Las memorias de mi vida, las imágenes de lo que había sido, se desvanecieron por completo. Ya no importaban.
No había un yo, no había un antes ni un después. Solo quedaba la sensación de estar aquí, en este vacío infinito, compartiendo la existencia con otros que ya no eran lo que una vez fueron. Y entonces entendí que este no era el final. Este era el principio de algo más, algo que no podía comprender, algo que no podía describir. No era ni luz ni oscuridad, ni vida ni muerte. Era la eterna transición, la eterna transformación, un ciclo sin fin que nunca podría ser roto. Y en ese pensamiento, me disolví en el abismo, junto con todos los que habían caído antes, y todos los que vendrían después. Sin principio. Sin fin. Solo el silencio eterno. Y así, llegamos al final de esta aterradora travesía a través del misterio y la oscuridad. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún nuevo relato. Tu apoyo significa mucho. Gracias por acompañarnos, y hasta el próximo audiolibro.